Notipoli, más cerca de la educación, más cerca de ti. El siguiente programa tiene altos niveles de aprendizaje y puede alterar su práctica laboral. Hoy, en nuestro programa, tendremos un apasionado por la educación. Hoy en Notipoli tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar y nos va a ampliar las perspectivas sobre los modelos pedagógicos. ¿De quién se trata? Sí, Eric, contamos con la presencia de Javier Pombo, el cual es un experto enfocado en mejorar la calidad educativa de Colombia. Vamos a verlo. Yo soy Mario Antonio Tatis, soy psicólogo. El día de hoy, jueves 13 de julio, nos acompaña Javier Pombo Rodríguez, abogado, el cual es un docente con amplia experiencia y conocimiento del sector educativo. Tanto oficial como privado, se ha desempeñado en cargos directivos en entidades y fundaciones que trabajan en beneficio de la calidad de la educación y en el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de los menos favorecidos. Ha tenido a cargo la dirección de instituciones educativas, desarrollo de proyectos sociales, responsabilidad social empresarial, fundaciones y experiencia como profesor universitario. Gracias, profesor Javier, por permitirnos estar en este espacio. Estamos muy agradecidos y expectantes por esta entrevista. Haré una presentación rápida a nuestro grupo. Somos estudiantes de especialización en neuropsicología escolar. Somos un grupo de psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos y educadores especiales. Nos acompaña Sharon Espinel, Tatiana Niño, Erika Buitrago, Yesenia Amaya, Daniela Amaya y yo, quien les habla, Mario Antonio Tatis. Gracias por su compañía, profesor Javier Pombo Rodríguez. Bueno, no, pues el placer es mío, de verdad, de que me hubieran invitado ustedes a esta charla, a este conversatorio sobre un tema tan importante como es todo lo que tiene que ver con esos procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan en los salones de clase y obviamente desde una mirada un poco distinta a lo tradicional, ¿no? Que es lo que buscan todos estos. Doctor Javier, qué alegría tenerlo aquí en Notipoli. Pero bueno, vamos con las preguntas, lo que nos apasiona, lo que nos gusta. En ese orden, la primera pregunta que tenemos para usted es: ¿cuál es el papel que cumple la neuropedagogía en el diseño y aplicación de los modelos pedagógicos? Bueno, cada vez más sí, se articula más la ciencia, digamos la ciencia del cerebro, ¿sí? Y la ciencia que tiene que ver con el desarrollo del ser humano, con el tema pedagógico, es decir, con la forma como aprenden los seres humanos en las distintas etapas del desarrollo del ciclo vital. Entonces, antiguamente no se veía una correlación tan clara, ¿no? Una cosa eran los estudios que hacen los psicólogos, los psiquiatras, los neurólogos, los neurocirujanos, en fin, sobre cómo se desarrolla el cerebro. Y eso pareciera que no tuviera ninguna incidencia con relación a la escuela, ¿sí? Y cada día es más claro que sí, que es necesario conocer cómo funciona el cerebro, cuáles son, digamos, los componentes del cerebro donde se desarrolla el pensamiento y donde de alguna manera qué parte del cerebro influye, digamos, sobre las distintas habilidades que tiene el ser humano para poder comprender cómo puedo desarrollar mejores ambientes de aprendizaje. Para ponerles un ejemplo, ya sabemos, ¿sí? Ya se conoce que las mejores formas o los mejores momentos para las clases de matemática es en las primeras horas del día. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que estoy recién levantado, estoy de alguna forma recién, digamos, comenzando las actividades del día, tengo una condición, digamos, anímica más dispuesta a aprender cosas abstractas, como es la matemática, ¿sí? Entonces, bajo ese principio, uno diría, las clases de matemáticas deberían hacerse en las primeras horas de la mañana, no al final de la tarde o después de almuerzo, cuando ya estoy cansado, estoy, digamos, de alguna manera agotado. Entonces, fíjense que esos son temas que de alguna forma, pues, ayudan a mejorar el aprendizaje y tienen que ver con, obviamente, digamos, los distintos momentos
que se manejan desde el pensamiento y desde el cerebro, ¿sí? Y eso es fundamental. Por ejemplo, también hay otras experiencias donde se sabe que los niños pequeños, y en este caso ustedes que están trabajando en los primeros años, el niño necesita mucho movimiento, ¿sí? Entonces hay que dejar que el niño, es decir, si yo lo tengo de una manera rígida, quieto, es imposible, me voy a desesperar yo y el niño. Entonces, ¿qué toca buscar? Actividades que permitan que él se mueva, ¿sí? Que se mueva dentro del salón o fuera del salón. Y hoy en día, por ejemplo, conocí una experiencia donde utilizan una especie de balancines, quien lo creyera, ¿sí? Y entonces cada vez que los niños de alguna manera están inquietos, el profesor les cojan los balancines, ellos empiezan así con sus pies, les ayuda al equilibrio, porque estamos desarrollando psicomotricidad gruesa, ¿sí? Entonces no solamente es el hecho como si fuera un juego, sino que además se está desarrollando un tema de aprendizaje que es la psicomotricidad gruesa en torno al equilibrio. Entonces fíjense que si el maestro sabe eso y lo conoce, pues lo puede desarrollar en el salón de clase, pero además con un sentido, ¿no? Que es lo más importante, es decir, no hacer un poco de cosas ahí que yo no sé si por mantenerlos, digamos, ocupados, sino que hay un criterio, ¿sí? Hay una situación, hay una razón, ¿sí? Un qué, cuándo, cómo y por qué yo hago eso, ¿sí? Y en esa medida, pues, todas estas, digamos, investigaciones que se hacen alrededor de todos estos temas, pues, están contribuyendo a mejores prácticas pedagógicas. Bueno, la siguiente pregunta ya es respecto a su experiencia como docente. Quisiéramos saber sobre qué modelos pedagógicos o cuáles son los modelos pedagógicos que han orientado su práctica pedagógica. Bueno, suena una respuesta de cajón y seguramente ustedes cuando le pregunten a los maestros la van a escuchar muy generalizada, ¿sí? Y es que no existe digamos, hay un problema en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y es que nadie en el mundo, y estoy hablando desde el siglo IV antes de Cristo, ¿sí? Hablando de los presocráticos, que tal vez son, digamos, los desarrolladores del pensamiento occidental, no existe un modelo pedagógico que me garantice el aprendizaje de todos los estudiantes. Es decir, en ese sentido, quien se lo inventara estaría multimillonario, ¿sí? Eventualmente, si uno dijera, es que la mejor manera de hacerlo es esta y eso me garantice, ya resolví el problema para que todos mis estudiantes aprendan, eso no existe, ¿sí? De ahí la importancia de la pedagogía y la importancia de lo que ustedes están estudiando, porque lo que sí puedo tener es cierto nivel de certeza de que si yo aplico tal estrategia me puede llevar a unos mejores aprendizajes, ¿sí? Pero no hay algo que esté ya resuelto. Por eso, digamos, la importancia de un maestro reflexivo, de un maestro que esté todo el tiempo explorando, innovando, desarrollando nuevas técnicas, nuevas estrategias, porque este es un tema de no acabar, de no acabar. Entonces, cuando uno habla del modelo pedagógico, por lo general, y aquí respondo la pregunta, generalmente el mejor modelo es el ecléctico, ¿sí? ¿Y cuál es el modelo ecléctico? El que recoge un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de acá y un poquito de acá. ¿Por qué situación? Porque los modelos por lo general, y algunos que son de alguna forma puristas, ¿sí? Si yo voy a hablar de un aprendizaje cooperativo, colaborativo, que implica todo un modelo de enseñanza-aprendizaje con unas técnicas, una metodología, una manera de hacerlo, ¿sí? Una interacción con los estudiantes distinta a lo que es el aula tradicional y el maestro tradicional, donde quien conoce es el maestro y los estudiantes simplemente son receptores de ese conocimiento. Eso se rompe, ese esquema, ¿no? Se rompe totalmente. Entonces, sobre esa base hay ciertos temas, ciertos contenidos, ciertas prácticas que permiten
digamos, utilizar ese modelo en un momento dado frente a otro modelo, ¿sí? Entonces, yo creo que, digamos, en mi caso particular, pues uno no se casa con un modelo como tal, sino que eventualmente toma de distintos modelos, ¿sí? Pues lo mejor y lo que de alguna forma pueda responder mejor a los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, eso desde mi punto de vista y desde mi práctica y desde muchos maestros van a encontrar que les dicen que son eclécticos, ¿sí? Entonces, es eso fundamentalmente. Muchas gracias. Y pues digamos que vamos incluso con lo que estamos estudiando, y es que hay diversidad en las aulas, ¿no? Hay distintas formas de aprender, entonces sí es necesario integrar varios conocimientos y saberes de distintos modelos pedagógicos. Muchas gracias. Sí, a ver, les cuento una anécdota, no es mía, sino de Howard Gardner, que es el de las inteligencias múltiples, ¿sí? Y él decía, un buen maestro es el que garantiza que todos sus estudiantes aprendan, ¿sí? O genera las condiciones para que los estudiantes aprendan. O sea, ¿qué hace un maestro? Es generar unas condiciones, porque el que aprende no soy yo y no el estudiante, ¿no? Entonces yo le genero unos ambientes de aprendizaje que le permitan aprender. Pero como hay una diversidad, cuando yo tengo 20, 10, 50, 40 estudiantes, pues hay una diversidad, porque sabemos por la ciencia que no todo el mundo aprende al mismo ritmo y de la misma manera. Cada uno tiene sus propios ritmos de aprendizaje y sus propias maneras de apropiar el conocimiento, ¿sí? Entonces, sobre esa base, un buen maestro, fíjense esto, un buen maestro lo que va a tener es que utilizar distintas estrategias para garantizar que todos en un salón aprendan. Entonces, simplemente para ilustrar con un ejemplo, yo voy a tratar el tema la lluvia, ¿sí? Entonces, si yo voy a tratar ese contenido de por qué la lluvia y cuál es la razón de que llueva, ¿sí? Y quiero enseñárselo a un grupo de niños, ¿qué tiene que hacer un buen maestro? 7 estrategias distintas, ¿sí? Para trabajar el tema de la lluvia. ¿Cuáles son esas estrategias? Una exposición en clase, el maestro puede exponer por qué la lluvia, ¿sí? Adicionalmente, él puede establecer los presaberes con los niños y las niñas, establecer qué saben ustedes de la lluvia, por qué sea la lluvia, qué es la lluvia, ¿sí? Puede hacer una lectura sobre la lluvia, ¿sí? Buscar un cuento en el cual haya mucha lluvia, ¿sí? Y decirle a los niños, bueno, leamos este cuento donde Don Conejo se vio envuelto en un aguacero y le tocó sacar el paraguas y entonces el rey León le tocó tal cosa, en fin, ¿sí? Entonces yo empiezo a explorar desde la literatura el tema de la lluvia, pero adicionalmente puedo recrear la lluvia en un laboratorio, puedo calentar un poco de agua, ¿sí? Y empezar a ver que cómo es ese fenómeno del agua que se condensa, en fin, ¿sí? Y genera la lluvia. Entonces, puedo hacer una canción, buscar canciones. Y de pronto, ¿por qué no inventarme un juego sobre la lluvia donde ellos tengan que correr, en fin, tengan que hacer cosas, descubrir pistas? Entonces, fíjate que ahí mencioné varias metodologías para un mismo contenido. Y esto es lo único que me garantiza que todos aprendan, porque el que aprende más con lectura, pues aprende desde la lectura al cuento. El que aprende mejor escribiendo, entonces yo le digo, escríbame un ensayo sobre la lluvia o un cuento o algo que tenga que ver con la lluvia. Entonces el que escribe, pues aprende de esa manera, ¿sí? Tomando apuntes, registrando. El que canta, pues a partir del canto. Es decir, fíjense cómo exploro muchas metodologías para un mismo tema. Y esa es la única manera que yo tengo para garantizar que todos mis estudiantes aprendan. Porque cuando yo uso una sola metodología o un solo modelo, lo que me va a pasar es que eso le sirve a algunos del salón. Pero ¿y los otros qué va a pasar con ellos? ¿Sí? Entonces ahí es donde pues todo eso tiene que revisarse desde el punto de vista didáctico y pedagógico. Entonces, lo que veníamos hablando precisamente frente a cómo se involucran estas estrategias en un aula de clase, teniendo pues
seres humanos tan diversos, nuestra siguiente pregunta está muy enfocada precisamente a eso y es cómo se puede fortalecer la inclusión escolar desde modelos educativos innovadores. Bueno, esa es una pregunta importantísima porque nosotros partimos de la base de que todo buen maestro es un maestro incluyente. Es decir, si usted no es incluyente, usted no puede ser un buen maestro. Y eso implica conocer la diversidad, ¿sí? Y eso implica conocer eso que ustedes están estudiando precisamente, la neuropedagogía, para poder entender cómo es que se dan todos esos mecanismos y esos procesos en cada uno de los seres humanos que uno como maestro tiene a su cargo. Entonces, ahí hay varias estrategias. Lo que sí está, digamos, probado y de alguna forma hay que romper ese esquema que no es tan sencillo, es que la pedagogía tradicional, es decir, donde el maestro es el poseedor del conocimiento y hay unos receptores de ese conocimiento que lo que hacen es memorizar lo que yo les digo y sobre esa base yo los evalúo y yo determino que el que piense igual que yo o el que repite lo mismo que yo es el que le va bien, ¿sí? Es el modelo tradicional, eso ya está mandado a recoger. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque las circunstancias del mundo y más del siglo XXI han cambiado, ¿sí? Entonces ya una persona con muy buena memoria, pero que no tenga la capacidad de poner en práctica ese conocimiento, pues difícilmente va a poder, digamos, desempeñarse en el mundo laboral del día de hoy, ¿sí? Entonces, ahí es que viene como ese boom y ese momento en que hay que romper esos esquemas donde el maestro deja de ser el protagonista para que el alumno sea el protagonista en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y ahí entonces vemos algunas iniciativas que rompen eso tradicional buscando esa nueva mirada, esa nueva forma de educar a los estudiantes. Entonces tenemos, por ejemplo, simplemente algunos que les voy a contar, el aula invertida. ¿Qué es el aula invertida? El aula invertida fundamentalmente es que yo como maestro lo que yo hago es que le entrego, fíjense esto, ¿no? Le entrego todos los apuntes, todos los documentos, todo lo que yo voy a desarrollar de determinado tema a los estudiantes para que ellos sean los profesores del salón de clase. Es decir, yo les doy todos los insumos y cuando llegamos al salón yo soy casi que un espectador, ¿sí? Donde los estudiantes me van a contar todo lo que ellos saben, todo lo que ellos aprendieron sobre determinado tema. Entonces se invierte el aula, porque ahí yo, digamos, pierdo mi papel de profesor para volver a los estudiantes, casi que ellos son los profesores en ese momento, ellos se toman el salón, ¿no? Entonces, eso es, pues aquí lo voy a resumir así como muy, muy simple, ¿no? De alguna manera, porque obviamente todo eso tiene una teoría. También hablamos del aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? En Estados Unidos, este es uno de los, digamos, de los modelos que más tienen incidencia en los profesores y en los salones de clase, y es que básicamente yo desarrollo un proyecto, ¿sí? En el caso del preescolar y de la primera infancia, esta es una metodología valiosísima, porque lo que implica es que yo cojo a los niños en la primera semana de clases y les digo, denme temas que les interesen a ustedes. ¿Qué le interesa a un niño preescolar? ¿Sí? O digamos de 5 o 6 años. Pues le interesa el espacio, el universo, le interesan los animales, le interesa el fútbol, le interesa los monos animados, les interesa el mar, les interesa... Es decir, hay muchos elementos que les llaman la atención en ese mundo de la exploración. Entonces, lo que yo hago es que los niños cogen un tema que es de su interés, que les llama la atención. Por ejemplo, conozco muchos proyectos sobre dinosaurios. Sí, pareciera uno con la adultez como que va perdiendo, digamos, esa atracción por el dinosaurio, pero para los niños eso es un tema muy importante. Entonces,
cuando se trabaja en proyectos, ese proyecto de los dinosaurios me va a abarcar todas las áreas del conocimiento, ¿sí? Y todas las dimensiones, más que las áreas, las dimensiones que debo trabajar en la primera infancia. Entonces, desde los dinosaurios voy a generar aprestamientos para el lenguaje, para la matemática, para una segunda lengua, para la psicomotricidad fina. Entonces, ¿qué implica eso? Pues uno como maestro pues no es experto en dinosaurios, porque uno no es biólogo, en fin, uno no es una persona que... Pero ¿qué toca? Empezar a estudiar junto con los estudiantes, pues cuando vivían en qué época vivieron los dinosaurios, qué tipos de dinosaurios había, dónde comían, qué comían, en fin. Es todo un proyecto casi que uno podría llamarlo de investigación, ¿sí? Alrededor del dinosaurio. Y el niño va a la par que el maestro, ¿no? Ahí lo difícil de un aprendizaje basado en proyectos es que ese proyecto me sirva, por ejemplo, para educación física. ¿Cómo logra el profesor que debe dar la educación física o el mismo maestro para meter el tema de los dinosaurios en una clase de educación física? Entonces, seguramente imitando el caminado de un dinosaurio. En fin, todo eso, es decir, es un trabajo que se le triplica al maestro, ¿sí? Pero eso tiene unas bondades infinitas porque realmente mantiene a los estudiantes motivados, porque ellos están interesados en, digamos, en los dinosaurios, ¿no? El otro que ya habíamos hablado algo es el aprendizaje cooperativo, donde básicamente pues se forman grupos de trabajo. Y esto es, digamos, lo que yo más aprecio del aprendizaje cooperativo. Cuando yo tengo 30 estudiantes en un salón, muchos se camuflan. Es decir, hay muchos que ni siquiera los escuchamos, ¿sí? Porque pues los tiempos son cortos y adicionalmente pues son muchos estudiantes. Entonces hay muchas ocasiones en que yo ni siquiera sé qué opinan ellos, ¿sí? Entonces, en el aprendizaje cooperativo, que tiene mucho que ver con el colaborativo, pues básicamente yo genero unos grupos de trabajo, pero en esos grupos de trabajo hay unos roles que cada uno de los 5 o 4 miembros del grupo tiene que, digamos, tiene que desempeñar. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo yo estar sentado con 30 estudiantes donde yo me muero el sueño y me echo mi sueñito y nadie se da cuenta, ¿sí? A estar yo con 3 compañeros míos, donde obviamente si yo me duermo, pues quedo muy mal y seguramente no lo voy a poder hacer porque tengo que estar voy a estar interactuando. No soy un sujeto pasivo ahí, sino voy a estar haciendo cosas, ¿no? Entonces, fíjense que a eso hace que ese estudiante que se camufla en el aula grande ya no lo puede hacer, ya sale a la luz pública y yo puedo visualizar esos grupos de trabajo como maestro, ¿no? Otro espacio también es la gamificación, que hoy en día está muy de moda y es muy interesante porque es todo el trabajo a partir del juego, ¿no? De la lúdica, porque es que a todos nos gusta jugar, a todos nos gusta hacer cosas divertidas. Y obviamente, pues esto relacionado además con la tecnología, pues permite un trabajo donde a partir del desarrollo de cosas agradables, sabrosas, de alguna manera juguetonas, pues yo las pueda desarrollar y si le meto tecnología, todavía mejor. Buscando esa nueva mirada, esa nueva forma de educar a los estudiantes. Entonces tenemos, por ejemplo, simplemente algunos que les voy a contar, el aula invertida. ¿Qué es el aula invertida? El aula invertida fundamentalmente es que yo como maestro lo que yo hago es que le entrego, fíjense esto, ¿no? Y obviamente pues esto relacionado además con la tecnología, pues permite un trabajo donde a partir del desarrollo de cosas agradables, sabrosas, de alguna manera juguetonas, pues yo las pueda desarrollar y si le meto tecnología, todavía mejor. Buscando esa nueva mirada, esa nueva forma de educar a los estudiantes. Entonces tenemos, por ejemplo, simplemente algunos que les voy a contar, el aula invertida. ¿Qué es el aula invertida? El aula invertida fundamentalmente es que
yo como maestro lo que yo hago es que le entrego, fíjense esto, ¿no? Le entrego todos los apuntes, todos los documentos, todo lo que yo voy a desarrollar de determinado tema a los estudiantes para que ellos sean los profesores del salón de clase. Es decir, yo les doy todos los insumos y cuando llegamos al salón yo soy casi que un espectador, ¿sí? Donde los estudiantes me van a contar todo lo que ellos saben, todo lo que ellos aprendieron sobre determinado tema. Entonces se invierte el aula, porque ahí yo, digamos, pierdo mi papel de profesor para volver a los estudiantes, casi que ellos son los profesores en ese momento, ellos se toman el salón, ¿no? Entonces, eso es, pues aquí lo voy a resumir así como muy, muy simple, ¿no? De alguna manera, porque obviamente todo eso tiene una teoría. También hablamos del aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? En Estados Unidos, este es uno de los, digamos, de los modelos que más tienen incidencia en los profesores y en los salones de clase, y es que básicamente yo desarrollo un proyecto, ¿sí? En el caso del preescolar y de la primera infancia, esta es una metodología valiosísima, porque lo que implica es que yo cojo a los niños en la primera semana de clases y les digo, denme temas que les interesen a ustedes. ¿Qué le interesa a un niño preescolar? ¿Sí? O digamos de 5 o 6 años. Pues le interesa el espacio, el universo, le interesan los animales, le interesa el fútbol, le interesa los monos animados, les interesa el mar, les interesa... Es decir, hay muchos elementos que les llaman la atención en ese mundo de la exploración. Entonces, lo que yo hago es que los niños cogen un tema que es de su interés, que les llama la atención. Por ejemplo, conozco muchos proyectos sobre dinosaurios. Sí, pareciera uno con la adultez como que va perdiendo, digamos, esa atracción por el dinosaurio, pero para los niños eso es un tema muy importante. Entonces, cuando se trabaja en proyectos, ese proyecto de los dinosaurios me va a abarcar todas las áreas del conocimiento, ¿sí? Y todas las dimensiones, más que las áreas, las dimensiones que debo trabajar en la primera infancia. Entonces, desde los dinosaurios voy a generar aprestamientos para el lenguaje, para la matemática, para una segunda lengua, para la psicomotricidad fina. Entonces, ¿qué implica eso? Pues uno como maestro pues no es experto en dinosaurios, porque uno no es biólogo, en fin, uno no es una persona que... Pero ¿qué toca? Empezar a estudiar junto con los estudiantes, pues cuando vivían en qué época vivieron los dinosaurios, qué tipos de dinosaurios había, dónde comían, qué comían, en fin. Es todo un proyecto casi que uno podría llamarlo de investigación, ¿sí? Alrededor del dinosaurio. Y el niño va a la par que el maestro, ¿no? Ahí lo difícil de un aprendizaje basado en proyectos es que ese proyecto me sirva, por ejemplo, para educación física. ¿Cómo logra el profesor que debe dar la educación física o el mismo maestro para meter el tema de los dinosaurios en una clase de educación física? Entonces, seguramente imitando el caminado de un dinosaurio. En fin, todo eso, es decir, es un trabajo que se le triplica al maestro, ¿sí? Pero eso tiene unas bondades infinitas porque realmente mantiene a los estudiantes motivados, porque ellos están interesados en, digamos, en los dinosaurios, ¿no? El otro que ya habíamos hablado algo es el aprendizaje cooperativo, donde básicamente pues, se forman grupos de trabajo. Y esto es, digamos, lo que yo más aprecio del aprendizaje cooperativo. Cuando yo tengo 30 estudiantes en un salón, muchos se camuflan. Es decir, hay muchos que ni siquiera los escuchamos, ¿sí? Porque pues, los tiempos son cortos y adicionalmente pues, son muchos estudiantes. Entonces, hay muchas ocasiones en que yo ni siquiera sé qué opinan ellos, ¿sí? Entonces, en el aprendizaje cooperativo, que tiene mucho que ver con el colaborativo, pues básicamente yo genero unos grupos de trabajo, pero en esos grupos de trabajo hay unos roles que cada uno de los 5 o 4 miembros del grupo tiene que, digamos, tiene que desempeñar.
Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo yo estar sentado con 30 estudiantes donde yo me muero el sueño y me echo mi sueñito y nadie se da cuenta, ¿sí? A estar yo con 3 compañeros míos, donde obviamente si yo me duermo, pues quedo muy mal y seguramente no lo voy a poder hacer porque tengo que estar voy a estar interactuando. No soy un sujeto pasivo ahí, sino voy a estar haciendo cosas, ¿no? Entonces, fíjense que a eso hace que ese estudiante que se camufla en el aula grande ya no lo puede hacer, ya sale a la luz pública y yo puedo visualizar esos grupos de trabajo como maestro, ¿no? Otro espacio también es la gamificación, que hoy en día está muy de moda y es muy interesante porque es todo el trabajo a partir del juego, ¿no? De la lúdica, porque es que a todos nos gusta jugar, a todos nos gusta hacer cosas divertidas. Y obviamente, pues esto relacionado además con la tecnología, pues permite un trabajo donde a partir del desarrollo de cosas agradables, sabrosas, de alguna manera juguetonas, pues yo las pueda desarrollar y si le meto tecnología, todavía mejor. Meto tecnología, todavía mejor, porque los niños son muy dados a la tecnología, un poco menos las niñas, pero ya estamos viendo que las niñas están entrando en el mundo tecnológico. Y el otro que es, digamos, simplemente para mencionar algunos, que es bien importante, es el aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Entonces, eso está, digamos, de alguna manera, tiene que ver con la metodología o el modelo del trabajo por proyectos, solo que aquí en el tema de los problemas empezamos a definir unas preguntas que nos llaman la atención a todos en un grupo determinado. ¿Sí? Entonces, nos preguntamos cosas, seleccionamos esas preguntas y miramos cómo nos ponemos de acuerdo en aquellas que son más, digamos, más generadoras de duda frente al grupo y vamos a resolver esas preguntas. Entonces, ahí también surgen unos trabajos interesantísimos donde involucro el contexto. Lo bonito del aprendizaje basado en problemas es que involucro el contexto, ¿sí? Porque muchas veces la escuela se cierra el contexto. Yo enseño matemáticas para un grupo de estudiantes que eventualmente están aquí en esta aula, en esta universidad o en este salón o en esta escuela, pero realmente eso no sale a la vida diaria, ¿sí? No tiene relación con lo que el estudiante vive en su cotidianidad. Entonces aquí sí, porque los problemas que surgen generalmente son de la cotidianidad, de lo que vivimos en el día a día, ¿sí? Entonces imagínense un proyecto, digamos, para unos niños de preescolar o de primer grado de transición, preguntarse cómo mejorar la movilidad en Bogotá. Fíjense, ¿no? Que es una pregunta que se la hace un alcalde y nos la hacemos todos. ¿Cómo mejoramos la movilidad en Bogotá? Pues esa pregunta traducida a un niño, a unos niños que se mueven dentro de un barrio, que eventualmente tienen que coger un transporte escolar para llegar a su colegio y ellos se dan cuenta de cómo está el problema del tránsito y eso. Entonces, fíjense que salen una cantidad de cosas que se empiezan a explorar y salen resultados, que lo creyera, ¿no? Salen ideas, salen cosas que a veces uno ni se imagina, ¿no? ¿Cómo podría llegar uno a mejorar la movilidad en Bogotá de la distancia entre la casa y la escuela? Y estos niños empiezan a, digamos, a responder cosas y a mirar cosas y a proponer cosas, ¿sí? Y al final eso es lo que se busca. Entonces, eso hace mucho más agradable el aprendizaje que simplemente pues escucharme a mí durante media hora, una hora en un salón de clases. Entonces, fíjense que todos estos modelos lo que al final que hacen romper esquemas tradicionales. Si algo nos dejó la pandemia, y en esto simplemente como una situación, una reflexión que yo he hecho, ¿qué pasó en la pandemia? ¿Sí? ¿Qué sucedió?
digamos, para mí el problema más grande de la pandemia no es la falta de tecnología, que eso se evidenció. Sí, yo tuve la posibilidad en plena pospandemia, o sea, 6 meses después de que hubo retorno a clases, de trabajar en 100 colegios en municipios rurales de Colombia. De esos 150 no tenían conectividad, ¿sí? Y los 50 restantes, 25 que decían tener conectividad, era una conectividad limitada, solamente para la biblioteca y solamente se podían conectar simultáneamente 5 personas. Imagínense eso. En un colegio con 400 alumnos o con 300, una conectividad que solo está en un punto fijo, que es la biblioteca del colegio, y solamente para en simultáneo 5 personas que se conectan. ¿Sí? Eso es lo mismo que nada. Y esa es la realidad de nuestro país. Pero más allá de ese problema, hay un problema que yo lo llamo el vacío pedagógico. Porque los maestros en plena pandemia y en estas clases virtuales, y seguramente ustedes lo vivieron, lo que hicieron fue más de lo mismo. Es decir, trasladar el salón de clase presencial, donde yo me echo un discurso, pero ahora ya no lo voy a hacer de manera presencial en el aula, sino lo voy a hacer acá en el computador. Entonces nos sentamos acá, ¿sí? Y ustedes escuchen, ¿sí? Y yo hablo, con el agravante que aquí, por lo menos en el salón de clase, yo veo quién está poniendo cuidado, quién no, quién está proponiendo cosas, quién no. Es decir, tengo una relación personal mucho más, digamos, valiosa que a través de una pantalla, donde yo no sé qué está pasando, yo no sé qué están haciendo ustedes, en qué están pensando. Entonces, a mí, digamos, eso fue un vacío pedagógico. Y yo creo que en Colombia lo que tenemos es eso, un vacío pedagógico. ¿Cómo se llena ese vacío? Pues conociendo los modelos pedagógicos, pero no solamente conociéndolos, sino llevándolos a la práctica, porque este no es un asunto teórico, este es un asunto de ponerse la camiseta y empezar a desarrollarlo y trabajarlo en el salón de clase. Y ahí es donde se empieza, digamos, a cambiar esa práctica pedagógica tradicional. Entonces, pues hay falta mucho trabajo en eso y de escuchar maestros que lo han hecho y lo hacen bien. Eso es lo más importante. Hoy en día en la pedagogía, si yo quiero transformar una práctica pedagógica, no es desde la literatura, no es desde la teoría, sino es escuchar un maestro que me diga cómo se hace. Entonces yo quiero saber cómo es eso del aprendizaje significativo, ¿sí? Que es otra corriente importante sobre la forma del, digamos, como la selección de los contenidos que se deben aprender. Se llama aprendizaje significativo, ¿sí? Y yo aprendo de lo que tiene significado para mí. Lo demás no lo aprendo, ¿sí? Lo dejo de un lado. Entonces, ¿cómo busco esos contenidos que tengan un significado para el estudiante? Y sobre esa base, pues empiezo a desarrollar toda una metodología, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Si yo quiero, claro, yo puedo leerme la literatura, que es el aprendizaje significativo. Ustedes en Google lo pueden testear y mirar y ponen aprendizaje significativo y les sale una cantidad de documentos y de investigaciones y de literatura alrededor de eso. Pero ¿cómo se hace eso en el salón de clase? Y ahí es donde yo tengo que buscar buenos maestros que lo hayan hecho para que me expongan qué es lo que ellos hacen y cómo logran que sus estudiantes aprendan, ¿no? Y eso es lo que falta en Colombia, ¿sí? Un repositorio de buenas prácticas pedagógicas que eventualmente uno pudiera consultar, uno pudiera mirar, ¿sí? Y empezar a comparar con lo que yo estoy haciendo y ver cómo otro resolvió un problema allá, cómo yo eventualmente eso que él hizo allá lo puedo traer y contextualizar en mi propio entorno. Y eso era un poco lo que hacíamos en el premio Compartir al Maestro. Era detectar esas buenas prácticas para ponerlas a disposición de la sociedad colombiana y en especial de los maestros. Listo. Un elemento que estamos viendo en nuestro espacio académico
que también se relaciona con los modelos pedagógicos, es el currículo. Sabemos que usted tiene experiencia en las políticas educativas, ¿sí? Entonces también queremos aprovecharla. Y quisiéramos saber, ¿usted qué opina, qué cree sobre cómo las políticas educativas pueden innovar el currículo de las escuelas? Bueno, ese es un tema supremamente complejo y nada fácil de encontrar, digamos, como una única respuesta. ¿Qué pasa con el currículo? ¿Sí? En Colombia existe la libertad, entre comillas, curricular, donde cada maestro en cada colegio desarrolla el currículo a su antojo, a su manera. Es decir, simplemente le damos unas directrices, hay unas áreas del conocimiento que son obligatorias. Entonces usted tiene que enseñar lenguaje, matemáticas, ciencias, educación física, inglés, filosofía, en fin. Pero la manera como usted lo haga es problema del maestro, es problema suyo, ¿sí? Y usted es el que define ese currículum, ¿sí? Esa autonomía curricular, para mí es un desastre. ¿Por qué? Porque desarrollar un currículo es de las cosas más complejas que hay. Carlos Eduardo Vasco, que en paz descanse y que era un gran pedagogo, sí, colombiano, que desarrolló el proyecto Cero y muchos años fue profesor de Harvard, sí, él decía que para desarrollar un currículo de matemáticas de preescolar a grado 11, ¿sí? Se requerían aproximadamente 17 años, ¿sí? Y eso con gente experta en la enseñanza de la matemática, para poder determinar en preescolar un niño qué debe saber de matemáticas, en primer grado, en segundo, en tercero, y cómo, en qué momento meto la geometría, en qué momento no, cuándo meto la derivada, cuándo no, la multiplicación, la suma, es decir, eso hay gente experta en desarrollo curricular y no todo maestro es experto en el desarrollo de un currículo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que cuando yo dejo la libertad de curricular, pues todo el mundo hace lo que quiera. ¿Y qué estamos viendo en Colombia? Un poco de niños y niñas que terminan el 5.º grado y no saben ni leer ni escribir, ¿sí? ¿Por qué? Porque el maestro hizo lo que buenamente creyó que eso era posible para que ellos leyeran y escribieran. Fíjense qué pasa en países como Francia. Hay un currículo que lo da el Estado, ¿sí? Y le dice, usted en el primer mes tiene que enseñar en matemáticas esto, ¿sí? En el segundo mes esto, en el tercer mes esto. Y usted no puede salirse de ahí. Y la evaluación que se hace básicamente en la escuela es, yo llego en septiembre y digo, los niños en septiembre tienen que estar viendo este tema, este contenido, ¿sí? Si no lo están viendo, quiere decir que algo falló, ¿sí? Algo pasó que hizo que en septiembre no estén todos los niños en Francia mirando ese contenido. Entonces, básicamente lo que hace el licenciado es que va a la universidad a aprenderse esos currículos, ¿sí? Y saber cómo los enseña. En Colombia, como hay esa libertad, pues digamos, cada quien se inventa el currículo. Yo he llegado a colegios en zonas rurales que quedo aterrado porque han revuelto todo ese currículo y entonces dicen, es que aquí, de alguna manera, esto es un colegio. Y yo digo, ¿y dónde están las clases? ¿Y dónde? No, es que ellos aprenden matemáticas en la huerta. Y la química no, pues en la huerta. Y la física en la huerta. Bueno, entonces sobre ese principio, el colegio se vuelve una gran huerta, ¿sí? Y todos trabajan en la huerta. Y todo el día están en la huerta, ¿sí? Y al final del año, cuando vienen las evaluaciones de las pruebas estandarizadas, resulta que nadie sabe ni leer ni escribir, ni matemáticas, ni química, ni nada, porque con la disculpa de que este es un colegio agrícola y que aquí trabajamos la huerta y que aquí nos preparamos para el desarrollo de la agronomía y de la agricultura, pues esos niños salen sin tener posibilidades de acceder a la educación superior y menos un trabajo digno, porque no les dimos esas herramientas. Por eso el trabajo tan importante que hizo, digamos, hace unos años el Ministerio de Educación
en desarrollar los estándares básicos de aprendizaje. ¿Sí? ¿Y qué son los estándares básicos de aprendizaje? Es decirle a la sociedad colombiana y a los maestros, usted enseñe como quiera, ¿sí? Pero lo mínimo que un niño debe tener en tercero de primaria, en tercer grado es esto, ¿sí? Entonces usted hágalo como quiera, pero el niño en tercero tiene que saber estos conceptos, ¿sí? Y lo trabajan a partir de las competencias. Y en quinto esto, y en sexto esto, y en octavo, ¿no? Eso ha pasado por muchos, digamos, el ministerio ha tenido que meterle mucha ayuda a este tema curricular a través de los estándares, a través de las orientaciones curriculares, a través, hoy en día tienen los derechos básicos de aprendizaje, que la gente dice que es un retroceso porque es volver a las prácticas tradicionales y a los contenidos mínimos que se deben conocer. Entonces, digamos, hay que darles herramientas. Pero ¿cuál es el mayor problema de todo esto? Tú le preguntas a un maestro de ciencias sociales, ¿usted conoce los estándares en ciencias sociales? Y la respuesta es no, porque son unos documentos muy bien escritos, muy bien elaborados por digamos, un grupo de expertos, pero eso no trasciende al salón de clase. Entonces, ahí hay un tema que o le doy herramientas a los maestros para que hagan un currículum, pero eso no es fácil, digamos, eso no es tan sencillo hacer un currículum porque necesita cierto direccionamiento, cierto trabajo, saber cómo. Micho, imagínense lo difícil que es decir uno en qué momento yo enseño la célula y por qué lo hago en séptimo y no en octavo y por qué no en quinto de primaria, ¿sí? Pues tengo que saber mucho lo que ustedes están estudiando para determinar que el pensamiento concreto pues no se termina, sino a partir de los 7, 8 años, el pensamiento concreto es el que determina el razonamiento del ser humano y que a partir de los 8 años ya empieza el pensamiento abstracto. Por eso enseñarle a un niño historia, sí, a los 5 años es perder el tiempo, porque él no tiene pensamiento abstracto. Por eso los niños a los 4 años les van a decir, ayer comí pizza. No, papito, no fue ayer, fui hoy. Ayer dije que comí pizza. Y tú le puedes explicar, no, fue hoy comiste pizza, acuérdate hoy, no sé qué. Y el niño de 3 años no te va, digamos, a captar eso. La historia es abstracta, igual que la matemática, ¿sí? Entonces, pues eso que ustedes estudian les permite visualizar todo eso. Entonces, ese es un tema, ¿ves? El tema curricular es de lo más complejo. Los grandes expertos en educación en Colombia, todos coinciden y coincidimos en que la Ley General de Educación hay que transformarla y cambiarla, ¿sí? Y yo diría hay que hacer una nueva ley, porque eso de tener 12, 13, 14 materias obligatorias en un pensum, pues es excesivo, ¿sí? Para un muchacho, para un niño. Y al final, ¿qué está pasando? Tú sales de grado 11 y ¿qué pasa con esos bachilleres? Aburridos, porque lo que dicen es lo que aprendí en el colegio no me sirvió absolutamente para nada. ¿Sí? ¿Y eso es culpa de quién? Pues del sistema educativo, porque le atiborramos una cantidad de cosas que al final pues concluyen en que no me sirve nada, dicho, lo que me sirve es muy poco, ¿no? Entonces, eso es todo un debate. Eso es todo un debate que hay que dar. Yo en YouTube pueden ver, yo hice un video sobre eso, en una serie que se llama Notas de Pombo, y ahí empiezo a explicar qué es eso del currículum y todas las dificultades que nos enfrentamos cuando vamos a pretender que un maestro haga un currículum. Muchas gracias, doctor. Realmente es muy interesante lo que nos dices y es algo que nos cuestiona todos los días en nuestro quehacer pedagógico y es apostarle también un poco a salirse de eso tradicional. Queremos preguntarte cómo se podría dar ese proceso de evaluación teniendo en cuenta este tipo de aprendizajes y tú qué nos puedes decir acerca de
fortalecer estos procesos evaluativos en las escuelas, que a veces suelen ser tan, digamos, un poco tan tradicionales y que nos cuesta mucho aún. Que, digamos, ¿qué nos puedes hablar acerca de eso? Y ya con esta pregunta finalizamos, doctor. Muchas gracias. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar durante 20 años en el premio Compartir al Maestro, visitando experiencias pedagógicas de muy buenos maestros, otras no tan buenas. En el premio alcanzamos a recoger cerca de 45.000 experiencias pedagógicas de los maestros colombianos en los salones de clase, ¿sí? ¿Y cuál era el tema que más, digamos, nos preocupaba? Y que de alguna manera veíamos que los maestros menos saben, ¿sí? Y es la evaluación. Tristemente, las facultades de educación en general no le meten, digamos, el tema o no le enseñan al maestro cómo evaluar. Y ese es un tema complejísimo porque eso depende de la disciplina. No todas las disciplinas se evalúan igual, ¿sí? Cada disciplina tiene sus propias pedagogías, sus propias maneras de demostrar que yo aprendí, ¿sí? Y maneras de demostrar que yo aprendí, ¿sí? Y en eso los maestros tienen muchos vacíos, enormes vacíos. Entonces terminamos evaluando lo mismo, ¿sí? ¿Y qué terminamos? ¿Qué evaluamos? Al final lo que evaluamos es la retención del concepto, es decir, la memoria, ¿sí? Y volvemos y caemos en lo mismo. Así lo hagamos por selección múltiple, pregunta abierta, es decir, nos inventamos una serie o no nos inventamos, sino cogemos un grupo de evaluación, digamos, de modelos evaluativos, los aplicamos, pero al final terminamos privilegiando, digamos, la repetición de la repetidera. Entonces, ahí, cuando hablamos de una evaluación por procesos, ¿sí? Pues hay que evaluar un proceso. ¿Y cómo evalúo un proceso? ¿Qué tengo que tener en cuenta en la evaluación del proceso? Entonces, los ejemplos son facilísimos, ¿sí? Cuando yo me voy al deporte, pues yo evalúo un proceso. Digamos, yo cojo a James Rodríguez y digo, bueno, ¿usted cómo empezó como futbolista en las ligas menores? ¿Y cuál fue todo ese proceso que lo llevó a Real Madrid? ¿Sí? Y yo lo entiendo y puedo ver que obviamente eso tuvo una constancia, una disciplina, unas posibilidades, una toma de decisiones que lo llevaron pues a salir del país, en fin, ¿sí? Pero ahora cuénteme eso mismo en el proceso del desarrollo del pensamiento tecnológico, ¿sí? Cuénteme un modelo de cómo debe usted, es decir, cómo va usted a evaluar ese proceso, ¿no? Entonces nos caemos en cosas, digamos, comunes, ¿no? Pues es que yo antes manejaba solo la calculadora y ahora manejo el computador, ¿sí? Pero ¿será que eso es suficiente para el desarrollo de un proceso de pensamiento tecnológico donde los avances cada día son más grandes, ¿sí? Y menos, digamos, menos fáciles de entender, ¿no? Ya hablamos de una inteligencia artificial y todo eso, que ya está llegando, ya nos llegó, eso ya está con nosotros. Entonces, la evaluación es un tema muy complicado. Y la evaluación frustra mucho, porque además la evaluación al final es la que me determina en un momento dado qué tanto sabe usted sobre determinado tema, ¿sí? Qué tanto lo puede aplicar. Y miren lo que pasa con eso, que al final una mala evaluación me frustra, porque eso me implica eventualmente una no promoción al año siguiente, ¿sí? Y eso, digamos, ahí hay que explorar mucho, hay que trabajar mucho, hay que darle herramientas a los maestros para evaluar, ¿sí? Y simplemente una anécdota. Yo tuve un profesor de educación física que tenía un alumno que era de las inferiores o juveniles de un equipo de fútbol profesional. Este muchacho entrenaba de 4 a 7, 7:30 de la noche todos los días, ¿sí?
Además, los fines de semana, él con el equipo salía a jugar por todo el país. O sea, una tercera parte de su tiempo era entrenándose para ser futbolista, ¿sí? Entrenándose físicamente, en la cancha, en el gimnasio, en la teoría, en lo que implica pues un equipo de fútbol ya en un nivel semiprofesional, ¿sí? Y la sorpresa es que ese estudiante estaba rajado en educación física. Muchacho de 15 años que entrena todo el día rajado en educación física en el colegio, ¿sí? Y cuando yo le preguntaba al maestro por qué la razón de esa pérdida, cuando este está muy por encima del nivel de los otros que ni siquiera pateaban, ni siquiera caminaban, ¿sí? Este está muy, pero muy por encima, me decía es que él no cumple. Y le digo, ¿no cumple con qué? No cumple con un trabajo que yo le hice porque la historia es abstracta, igual que la matemática, ¿sí? Entonces, pues eso que ustedes estudian les permite visualizar todo eso. Entonces, ese es un tema, ¿ves? El tema curricular es de lo más complejo. Los grandes expertos en educación en Colombia, todos coinciden y coincidimos en que la Ley General de Educación hay que transformarla y cambiarla, ¿sí? Y yo diría hay que hacer una nueva ley, porque eso de tener 12, 13, 14 materias obligatorias en un pensum, pues es excesivo, ¿sí? Para un muchacho, para un niño. Y al final, ¿qué está pasando? Tú sales de grado 11º y ¿qué pasa con esos bachilleres? Aburridos, porque lo que dicen es lo que aprendí en el colegio no me sirvió absolutamente para nada. ¿Sí? ¿Y eso es culpa de quién? Pues del sistema educativo, porque le atiborramos una cantidad de cosas que al final pues concluyen en que no me sirve nada, dicho, lo que me sirve es muy poco, ¿no? Entonces, eso es todo un debate. Eso es todo un debate que hay que dar. Yo en YouTube pueden ver, yo hice un video sobre eso, en una serie que se llama Notas de Pombo, y ahí empiezo a explicar qué es eso el currículum y todas las dificultades que nos enfrentamos cuando vamos a pretender que un maestro haga un currículum. Muchas gracias, doctor. Realmente es muy interesante lo que nos dices y es algo que nos cuestiona todos los días en nuestro quehacer pedagógico y es apostarle también un poco a salirse de eso tradicional. Javier, muchísimas gracias. De verdad que queremos agradecerte por tu tiempo, por tu disposición para esta entrevista. Muchas gracias por orientarnos en nuestro quehacer diario y pedagógico. De verdad que para nosotros es muy importante, tanto profesional como personalmente. Te agradecemos de corazón por permitirnos este espacio y esperamos encontrarnos en una nueva oportunidad. Claro que sí, el placer es mío y cualquier cosa pues que más adelante se requiera o algo, con mucho gusto cuenten conmigo. Feliz tarde, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tengas buena tarde. Que estés muy bien. Que estés bien. Listo. Entonces ya